Hola, muy buenas a todos y a todas, soy Pablo Nuño y esto es Todo Fútbol. Hoy estamos a día 31 de diciembre, con lo cual estamos a escasas horas de que se abra la ventana de mercado invernal, el mercado de invierno, donde la mayoría de equipos de las ligas europeas tienen la oportunidad de subsanar errores de la planificación, corregir deficiencias que se han creado en el mercado de verano. Y la verdad es que se presenta un mercado de invierno apasionante tanto para Sevilla como para Betis. Como sabéis, siempre vamos alternando el orden de los equipos. Hoy nos toca empezar por el Sevilla. El vídeo de hoy quizás va a ser un poquito más largo que de costumbre, porque la temática es un poco más compleja y da para más análisis que temas anteriores, temas del día a día. Pero como siempre, abajo en la descripción os dejo un enlace para ir directamente a uno u otro equipo. Comenzamos, como digo, por el Sevilla, que a priori, viendo la clasificación, uno pensaría que no requiere demasiados retoques el equipo de Machín. A priori uno ve el trabajo de Caparrós y parece que ha sido sobresaliente. Estamos hablando de un equipo que anda tercero, a pocos puntos de Atlético de Madrid y Barcelona. Un equipo que ha pasado como primero del grupo en Europa League. Un equipo que ha pasado ronda en Copa del Rey. En fin, a priori uno diría que el equipo está muy bien construido, pero si nos vamos a las profundidades, si vamos un poco al detalle, al análisis minucioso de la plantilla, vemos que tiene dos caras, un poco Jekyll y Mr. Hyde de este Sevilla, ya que si vemos el 11 inicial es un 11 muy potente, muy fiable, especialmente en portería con Baslich, el carril derecho con Navas potentísimo, un centro de campo muy compacto, de mucho trabajo y mucha calidad, como el que forman Mudo Vázquez, Banega y Sarabia, y una dupla atacante bestial como es la que conforman tanto Andrés Silva como Ben Yedder. En fin, a priori uno ve un equipo muy sólido y una defensa que ciertamente deja algunas dudas, como la que suelen formar Sergi Gómez, Kjaer y Carrizo, con Escudero en el perfil izquierdo, que aunque son posiciones que dejan alguna duda más respecto al resto del once inicial, parece un equipo muy sólido. ¿Dónde está el problema de Sevilla? ¿Dónde está, digamos, el origen de ese run que siempre se organiza en todos los partidos? Esa cierta inquietud, ¿de dónde nace? Pues muy sencillo. El Sevilla efectivamente tiene un once inicial muy potente, el cual le ha llevado a estar donde está actualmente, pero tiene serias carencias en el banquillo. Cada vez que Machín tiene que mirar al banquillo, se echa a temblar. Hay muy poquito aprovechable en el banquillo. Hasta ahora, los únicos jugadores que han dado un paso al frente, y además muy recientemente, han sido Roque Mesa, que parece que al desplazarlo a esa posición más adelantada, no actúa de centrocampista de cierre, sino un poquito de volante caído a la izquierda. Ahí está funcionando. Y Quincy Promes, que no está funcionando en la posición para la que vino, que en principio era media punta, segundo punta, pero que como carrilero ha dado muy buen rendimiento. A esto quizás podemos sumarle a Madú, que tampoco termina de posicionarse. No sabemos todavía el nivel real que puede dar el jugador porque ha jugado muy poquito, pero sí que da cierta garantía. ¿Dónde está el problema de Sevilla? En los jugadores que ahora vamos a citar. Primer jugador, para mí además el que ahora mismo está más lejos del nivel de primera división, incluso diría, Nolito, y la verdad que me da pena decirlo porque es un jugador que pone mucha fe en cada pelota, que pone toda la actitud. Creo que no se le puede reprochar nada en lo personal a Nolito, pero el problema es que este jugador ya no tiene nivel para la élite. No tiene nivel para la élite, o al menos aquí en el Sevilla la sensación que desprende. Fue un grandísimo jugador de muchísimo nivel en el Celta, incluso sus primeros partidos en el City no fueron malos. En la selección española estuvo también a muy alto nivel. Ese jugador que ha ido banda izquierda, busca su perfil diestro para el disparo cerrado. Así marcó muchísimos goles, pero ya no queda prácticamente nada de ese Nolito. No le sale absolutamente nada. Cada vez que interviene en una jugada la empeora. Incluso cuando marca, como contra el Krasnodar, fue pegándole mal a la pelota. Es decir, es que no le sale nada. Yo llevo ya varios partidos en los que veo que Nolito, cada vez que la pelota pasa por él, empeora la jugada. Este jugador tiene que salir, no queda otra. Un jugador que le pone mucha actitud, pero no tiene nivel, no tiene sentido ahora mismo que siga en la plantilla del Sevilla. El siguiente señalado seguramente es Luis Muriel. Este delantero que probablemente no es tan malo como aparenta. No creo que Muriel sea tan malo, no me creo que Muriel sea tan malo. Un jugador que ha tenido cierto éxito en la Sampdoria,
un jugador que es internacional, con una selección potente como Colombia, no puede ser tan malo. ¿Qué ocurre? Primero que hubo un error en la génesis del fichaje de Muriel, y es que Óscar Arias lo trajo como punta, cuando este jugador, si mira su cifra, este jugador no es un delantero centro. No tiene registros de delantero centro ni corpulencia de delantero centro. Me explico. Hay jugadores que vemos que son delanteros que no suelen marcar muchos goles, pero que su juego aéreo suelen crear muchísimas jugadas, aguantarlo de espalda, a veces justifican su fichaje, pero Muriel apenas llega al 1,80 m, no es un jugador tampoco para hacer ese tipo de juego. Y como digo, es que vino de la Sampdoria cuando su máximo de goles en Liga estaba entre 12 y 13 goles, o sea, una cifra muy baja para un jugador porque se pagaron más de 20 millones de euros. ¿Cuáles son las virtudes de Muriel? Principalmente la velocidad. Un jugador muy rápido, tiene una arrancada muy potente, y ahí es donde puede sacar partido, ¿no?, a su perfil de jugador. ¿Qué ocurre? Que aquí no encaja. Aquí no encajó, vino como goleador, evidentemente eso es algo que él no puede ofrecer. Es un jugador además que vemos que le afecta mucho anímicamente el entorno, el contexto, y creo que esto hizo que este jugador cada vez ha ido perdiendo más confianza. Y es cierto que es un jugador que en el mano a mano con el portero no creo que sea especialmente bueno, lo vimos desde que llegó, pero creo que ha empeorado, creo que anímicamente tiene ya tal presión que de hecho es mucho más certero cuando tira desde cierta distancia que cuando está mano a mano con el portero. O sea, este jugador tiene, aparte de que quizás futbolísticamente no encaje en el proyecto, tiene un problema de confianza, una crisis de confianza bastante grande. La grada ya está muy crispada con él, y lo mejor es darle una salida. Parece que está muy encaminada su salida al Milán, y sin duda una de las operaciones que se tiene que cerrar, porque otro de los jugadores que ahora mismo es más una rémora que una herramienta positiva para Machín. El siguiente en la lista seguramente es Arana. Arana es un fichaje que yo con cierta expectativa, y yo la verdad que es un fichaje que no le afeo a Óscar Arias, porque creo que tenía cierto sentido. Tiene cierto sentido, al fin y al cabo hablamos de que un jugador con escasos 20 años era el mejor lateral izquierdo, fue nombrado mejor lateral izquierdo del Brasileirao, del campeonato brasileño, y a priori un jugador que podía funcionar en el Sevilla. ¿Qué ocurre? Que estamos viendo que pese a que ha mejorado desde que llegó, tanto físicamente, ya que vino algo pasado de peso, lo cual es preocupante en un jugador de su edad, al margen de eso, sobre todo, es un jugador que ha mejorado defensivamente. Pero es que ahí viene quizá el problema. Es que es un jugador que destacaba mucho en Brasil, al menos según, yo no lo he visto jugar en Brasil, pero según los analistas de allí, destacaba mucho por su labor defensiva. Y ahí es más o menos decente ahora mismo en el Sevilla. ¿Cuál es el problema? Que ofensivamente no aporta nada. Nada. Y es un carrilero. Ahí no hay que olvidar que se había jugado con carrileros, no con laterales. Entonces, evidentemente, esto es una rémora importante para el juego de este jugador, ya que al final el Sevilla canaliza todo el ataque por la derecha, nada por la izquierda cuando está él. Alguna llegada, no desborda. Cuando llega en superioridad sí centra bien, pero eso ocurre muy pocas veces. No encara, no se va tampoco en velocidad. En fin, un lateral que ahora mismo creo que no está funcionando, y el Sevilla necesita otra cosa. Luego ya, si seguimos un poco indagando, tenemos a jugadores que directamente no están, como Borja Lasso. Borja Lasso no ha jugado, no cuenta, no tiene ningún sentido. Creo que apenas lo hemos visto y no podemos siquiera hacer un análisis de este jugador. Tiene que salir sí o sí. Y por último me centraría en Yoris Ñañón, jugador que hasta hace muy poco yo lo veía como para cederlo sí o sí, pero parece que Machín está empezando a confiar un poquito en él, está empezando el jugador a entender mejor el sistema defensivo de Sevilla, y si no es una cesión muy clara, igual no es mala idea que se quede, si bien va a ser como última opción, pero podría encajar por ahí. No, dentro de que un jugador al que lo veo todavía que va muy alocado al corte, que le cuesta posicionarse en el campo. Es verdad que tiene cierto poderío aéreo, es físicamente fuerte. Bueno, creo que es un jugador que en última instancia, como no creo que se vaya a dar tantísima salida, me quedaría con él. Los cuatro jugadores anteriormente nombrados, creo que sí deberían salir sí o sí, porque a día de hoy es que no aportan nada al equipo, nada, sinceramente. Con todo el respeto del mundo, por supuesto, para ellos, pero creo que ahora mismo no están aportando nada, no son solución para nada, y como digo, el Sevilla necesita profundidad de banquillo. Respecto a las posiciones que se van a reforzar, evidentemente el perfil izquierdo de central Sevilla no tiene ni un solo central zurdo, lo necesita como agua de mayo, y ahí parece que va a hacer una inversión en Sevilla. Es importante esta posición, pero yo tengo mis dudas, y me explico. Amadou ha rendido bastante bien, y Sergi Gómez, aunque no es zurdo, le da una buena salida de balón a Sevilla. No sé hasta qué punto es tan imperiosamente necesario fichar un central cuando
numéricamente hay, salvo que se vaya a traer un central que aumente la calidad claramente de la parcela defensiva, pues no creo yo que sea tan necesario teniendo en cuenta las necesidades que hay en otras posiciones. Y me explico. Yo diría sí, sin duda, al fichaje del central, si me asegurasen que también se van a cubrir otras posiciones, que son las siguientes. Lateral izquierdo. El Sevilla tiene un problema importante porque Escudero ha bajado su nivel y Arana no está. Y el problema es que Sevilla canaliza todo su ataque por el sector derecho. Cuando tú canalizas todo el ataque por un sector, como en este caso el diestro de Sevilla, el problema es que el equipo contrario bascula en esa dirección y no le estás obligando a abrirse. Si tú le vas atacando por dos perfiles, el equipo rival se abre. Se abre, deja un centro más desguarnecido y por ahí le puedes atacar. El problema es que ahora mismo es muy fácil para el equipo rival porque no tiene más que escorarse a uno solo de los costados. Necesita ir el Sevilla opciones. Está la de Alberto Moreno, que es un jugador que al perfil de carrilero se podría adaptar y además, acabando contrato con el Liverpool en breve, lo normal es que el Liverpool lo dejase salir por una cantidad moderada, bastante moderada de dinero. No obstante, también entiendo que hay Caparrós pueda pensar que es preferible esperar a verano y que venga gratis. De hecho, el acuerdo lo puede cerrar ya, a partir del 1 de enero, con el jugador. Ahí, digamos que yo creo que la opción de emergencia puede ser Quincy Promes, que ha funcionado muy bien en el carril de diestro. Y en el izquierdo, aunque él es diestro, quizás es el gran problema, que iría a pierna cambiada. Es cierto que él, cuando jugaba en el Spartak, solía jugar de media punta caído a la izquierda. Entonces, el juego por la banda izquierda no le es extraño a Promes. El problema es que, claro, en este perfil, cuando él jugaba de media punta, lo que hacía es ir a pierna cambiada para buscar el disparo. Pero aquí, como carrilero, que tendría que buscar más el centro, podía tener dificultades. Pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que es una posición, que se puede subsanar en ese sentido, con un Promes. Te puedes buscar esa carta con él y con Escudero, más o menos cubrir, sobre todo si Alex Vidal, que tenemos que esperarlo, recupera más o menos su nivel y le puede hacer un poco la competencia nada más por la derecha. Pues podría perdón, podría ser una buena opción. ¿Dónde veo las posiciones más necesarias de reforzar en el Sevilla? Centro de campo y delantera. Sobre todo delantera. El Sevilla tiene dos grandísimos delanteros, pero es que no tiene ni un recambio fiable. Ni un solo recambio fiable. No lo tiene. Voy a quitar el móvil para que no haya más interrupciones sonoras. Como digo, el Sevilla no tiene ni un solo recambio. Y eso evidentemente es una rémora difícil de paliar si no traes un jugador de garantía. Muriel no da el nivel, Proms no se adapta a esa posición. Y Machín además quiere un delantero grande, que aunque Andrés Silva hace un poco ese trabajo de pelearse con los centrales, de peinar pelotas, jugar de espaldas, pero no es un jugador específico de ese perfil. Busca ahí Caparrós un perfil, como por ejemplo puede ser Luke de Jong o Dasput, el jugador del Sporting. Son jugadores que sí tienen ese perfil muy alto, por encima del 1,90 m, y que ese es su juego. Son más lentos, por supuesto, menos habilidosos que Andrés Silva, pero pueden dar esa opción, una vía distinta. Lo necesita el Sevilla, sobre todo porque Andrés Silva empieza a estar un poco fatigado, o al menos ha bajado un poquito su nivel, y es necesaria la competencia. Es necesaria la competencia, sobre todo que en una posición como la delantera, Machín tenga alternativas cuando no esté funcionando la titular. Me parece fundamental este fichaje, y me parece fundamental un jugador para el centro del campo del Sevilla. Un jugador para el centro del campo, un jugador sustituto natural del Mudo y de Sarabia, porque no lo tiene Sevilla. Han metido ahí un poco a Roque Mesa, pero es un perfil distinto. Pero necesita un jugador incisivo en esa posición. Lo necesita urgentemente Sevilla, porque de la misma manera pierde muchísimo cuando no está el Mudo y Sarabia. Tiene un jugador interesante como Roque Mesa, que ahora ha recuperado un poco su nivel, pero necesita alguien que de verdad le aporte más ofensivamente. Un jugador más incisivo, más de asistencia y gol, más tipo Sarabia, le vendría muy bien al Sevilla, y más teniendo en cuenta que Sarabia de momento todavía no ha renovado y tiene una cláusula muy asequible. A Banega tampoco le vendría mal una alternativa, la verdad. Amadou no es el perfil, es un jugador más físico, un box to box, pero no es ese jugador tipo Banega, más inteligente tácticamente y sobre todo con capacidad de distribuir el balón. Esta campaña del Levante, un jugador de la cantera del Sevilla, que juega una posición y un rol muy parecido a Banega y que podría ser una buena alternativa, porque ahí necesita el Sevilla alguien de ese perfil. Con Alonso, que tampoco termina de ser ese perfil, no va a estar listo hasta febrero y habrá que ver cuánto tarda en recuperar su nivel. Así que creo que sería otra posición muy importante. Yo la priorizaría incluso respecto
a banda izquierda y a defensa, donde creo que Amadou y Proms pueden cubrir esas posiciones con cierta garantía. Este es para mí un poquito el análisis del mercado del Sevilla. Ya veremos a ver qué es lo que trae Caparrós. Me da a mí que no van a ser muchos fichajes. Me atrevería a decir que un par, 3 como máximo. Y dudo mucho que sean 3. Creo que van a ser más bien 2. En fin, veremos a ver qué perfiles traen, sobre todo qué jugadores, porque al final lo importante es ver si el nivel aumenta, el de la plantilla con las llegadas. Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Caparrós, Gallardo, Manchena y compañía. Y pasamos al Betis, donde el análisis es bastante similar al Sevilla. La verdad es que la situación de ambos equipos es muy buena y el mismo caso se ve con el Betis. Hablamos de un equipo que se mantiene en puesto de Europa League, que ha pasado de una manera bastante brillante en la propia Europa League, por encima del Milan, que sorprendentemente se ha quedado fuera. Ha pasado también con solvencia en Copa del Rey. Muy buena primera mitad de temporada de los de Setién. Y de nuevo, uno podía pensar que Serra tampoco tiene mucho trabajo, pero no estoy de acuerdo. Comenzamos un poco por las posiciones. La portería está perfectamente cubierta con un espectacular Pau López y un muy buen Joel Robles, que la verdad ha respondido con muy buen nivel cuando le ha tocado. La defensa creo que está a buen nivel, la titular. Algo parecido con el Sevilla, lo que pasa que aquí quizás sí destaca un poco más la defensa respecto al Sevilla, porque Sidney, Mandy y Bartra forman un trío muy bueno de centrales, pero en el momento que fallan alguno de los dos, ni Fedal ni Javi García están dando el nivel que se espera. Ninguno de los dos lo está dando y quizás el Betis debería de reforzarse un poco, porque como uno de ellos caiga con una lesión grave o caiga a su nivel, van a tener problemas. Va a haber problemas, entonces creo que ahí Serra sería muy importante que trajese un central de garantías para que en las rotaciones no se pierda tanto nivel. Hay un nivel muy alto, como digo, en los centrales titulares, pero no tanto en los suplentes. Y vamos a los costados. En los costados, ahí sí que tiene trabajo Serra. El costado derecho no termina de arrancar, en mi opinión. Ni Barragán, ni Francis, ni siquiera Tello terminan de ser esos jugadores carrileros que de verdad le den tanto profundidad como seguridad defensiva al Betis. Ahí tiene muchas carencias el equipo verde y blanco. Quizás Tello últimamente es el que más está jugando, pero creo que tanto a Francis como a Barragán le falta constancia, sobre todo en lo ofensivo, y a Tello le falta mucho rigor táctico para no sufrir cuando le cogen la espalda. Ahí creo que un carrilero puro, diestro, que de verdad le diese profundidad al equipo, que igualase un poco, le pasa lo mismo que a Sevilla, pero con bandas cambiadas, que hiciese que no se volcase tanto el juego ofensivo del Betis por el perfil de Junior, creo que sería fundamental. Fundamental un fichaje de ese perfil para darle un poquito más de profundidad y de seguridad defensiva al carril diestro del Betis. Y por la izquierda, pues tenemos la siguiente situación. Tiene el Betis un grandísimo lateral izquierdo, tiene muy buena pinta Junior, jugador todavía joven. Cuidado que hay quien dice que hay equipos dispuestos a pagar su cláusula. Con la edad que tiene, la verdad que no sería una mala opción para el Betis si la abonaran, porque tendría liquidez para ir a reforzar varias posiciones. De momento Junior es jugador del Betis, es un jugador que da mucha fiabilidad, muy profundo, serio en defensa, muy rápido, pero no tiene alternativa. No tiene Junior un recambio, no lo tiene. Hasta ahora Tello lo ha intentado ocupar, pero no muy acertado, porque cuando juega en ese perfil baja bastante su rendimiento. Necesita el Betis un lateral izquierdo. Ya en verano se habló de Zivchenko, el jugador del City. No sé si este jugador, no sé si seguirá disponible en el mercado de invierno, no sé si otro jugador, pero alguien de ese perfil le hace falta, porque también además la ausencia de competencia suele hacer que los jugadores bajen su nivel. Con lo cual me parece fundamental reforzar esta posición con un jugador de ciertas garantías para hacer la competencia a Junior. El centro del campo del Betis funciona también bastante bien, al igual que el de Sevilla. William Carballo, Los Chelsea, Canales forman un trío de jugadores muy interesante. Y ahí el Betis, bueno, Guardado se ha recuperado ahora, o sea que va a volver un poco a entrar en la dinámica. Joaquín normalmente juega más como segunda punta, pero puede aportar por ahí. Javi García le puede dar cierta solidez. No le vendría quizás mal algún recambio para el Betis, porque Budebuz, que ahora vamos a ir con el capítulo de salida, Budebuz y Einui no están, ninguno de los dos en mi opinión. Con lo cual no vendría mal un tercer jugador para dar un poquito de solidez al centro del campo, si bien no creo que sea lo que más necesita el Betis. En fin, le vendría bien algún centrocampista, si bien no creo que sea una prioridad. Y pasamos a lo que sí es una prioridad, la delantera. El gran lunar del Betis este año, curiosamente, cuando el año pasado
Tampoco destacó de manera excesiva, pero sí que tuvo una delantera más o menos homogénea, todos marcaban, le daban suficientes goles al Betis como para alcanzar grandes objetivos, como fue la clasificación europea. Pero nos encontramos esta temporada con que eso ha cambiado drásticamente. Y vamos a dar con esto pistoletazo de salida al capítulo de salidas potenciales, ¿no? En el Betis. Empezamos con la salida. Yo en el sector derecho me sobra alguien. Probablemente Barragán, que aunque el año pasado estuvo bastante bien, ha bajado muchísimo su nivel. Ahí están Tello, Francis, Barragán, ninguno termina de dar el nivel y seguramente debería llegar alguien más para esa posición. Quizás Barragán yo le daría la salida, aunque es cierto que no es un jugador que tanto falta de nivel como que hay demasiados jugadores de un nivel demasiado medio. Nadie que se haga fuerte, que se posicione en esa banda derecha, con lo cual yo creo que ahí habría que dar alguna salida. No así en el centro de defensa, creo que todavía Fedal tiene margen de mejora. En el centro del campo hay dos jugadores que para mí también tendrían que salir sí o sí. Bodebud, finalmente este jugador no ha triunfado, ha sido una apuesta fallida, de las pocas que ha tenido Serra desde que llegó. Este jugador no aporta su aporte al equipo, muy puntual, alguna jugada de calidad, pero trabaja poco, pierde muchísimos balones y en definitiva no encaja en la dinámica del equipo. Debe salir. Idéntica situación para Inui. Takashi Inui, que es otro jugador que no ha encajado en el equipo para nada. Y la verdad es que este jugador también tiene que salir porque lo mismo, muy parecido a la situación a la de Budobud, pierde muchísimos balones. Un jugador que tampoco ofrece un trabajo de presión en la recuperación. Lo veo un poco desorientado al japonés y la verdad creo que es una apuesta fallida. Al menos uno de los dos diría yo que debería salir sí o sí, sería lo idóneo. Quizás los dos, pero como difícilmente os ocurra, al menos uno de ellos. Parece que Budebuz es el que tiene más opciones, tiene cierto cartel en Francia y ahí se le podría buscar acomodo y de paso pues conseguir un poco de liquidez para afrontar fichajes. También está en la acción de Camarasa, que lo está haciendo bastante bien el Cardiff y parece que el equipo galés, podría intentar hacer una oferta al Betis, lo cual le vendría muy bien al equipo verde y blanco para, reitero, tener liquidez, que no ha sobrado, para poder afrontar los fichajes más importantes, y estos son en la parcela ofensiva, en la delantera. Aquí vienen las dos bajas que para mí tendría que dar el Betis sí o sí, muy por encima de las demás, que no eran ninguna, quizás salvo la de Budebuz, el resto no son bajas imperiosamente necesarias, pero sin duda la de dos de los puntas sí me parece que lo son. Son Sanabria y Sergio León. Por distintas circunstancias estos jugadores no funcionan. No funcionan. Bueno, en el caso, he dicho Sarabia, perdón, Sanabria, quería decir. Se parecen mucho los dos nombres de los jugadores. Tony Sanabria, creo que ya es una apuesta fallida, podemos afirmarlo sin duda alguna. Este jugador no ha cuajado, no ha cumplido las expectativas. El año pasado hubo algunos partidos en los que parecía que podía arrancar, pero la lesión le cortó de lleno y ya con esto este jugador no arranca. Está muy apático, marca poco y cuando marca también es en posiciones poco determinantes. No, este jugador no está y hay que darle salida porque además se está devaluando cada temporada que pasa. A este jugador hay que darle salida sí o sí por pasar esa parcela y debe darle salida también a Sergio León. Este jugador que para el perfil que venía no me pareció una mala opción. Un jugador rápido, incisivo, no un jugador de muchos goles, pero sí lo suficiente como para completar una delantera. Probablemente como tercer delantero no es una mala opción. Pero el problema es que este jugador ya ha caído en la más absoluta apatía. No fue ni siquiera en la cena de Navidad. No cuaja con Setién. A Setién no le termina de gustar Sergio León. Es su última opción. Y el jugador andaluz, pues la verdad que no está llevando esto nada bien. No tiene sentido la permanencia de Sergio León en el Betis, ni el jugador está cómodo, ni está dando el rendimiento esperado al club. Tiene que salir sí o sí, porque es que necesita gol el Betis, necesita gol imperiosamente. Ahora mismo Loren es el único que me parece que debe seguir, que es un jugador que sí aporta, pero no puede ser la referencia. No puede ser el delantero centro titular del Betis, porque este jugador lleva 4 ratos, este chaval en la élite, en la liga, dando un buen nivel, pero quizás excesivo, ¿no? Esas expectativas que se han creado en torno al jugador bético, porque todavía es muy joven, todavía tiene mucho camino por recorrer.
sobre todo más que joven, porque tiene, creo que en torno a 24 25 años, tiene poca experiencia. Entonces todavía tiene que curtirse. Es una muy buena opción, tiene gol el chaval. Como digo, una muy buena opción para completar una delantera, pero no la titular. Ahí tiene que traer el Betis uno, incluso yo diría que dos delanteros. Muy por encima quizás de otras posiciones, yo priorizo traer dos puntas. Necesita el Betis dos puntas porque a veces juega con dos delanteros. A veces mete a Joaquín por detrás del punta, pero creo que tener dos delanteros fiables, de perfiles contrastados, sobre todo un jugador alto y fuerte de juego aéreo, un jugador que descargue al equipo en ese juego de posición, que ligue con los centrales, que desgaste un poco la zona central de la defensa del rival, para hacer más efectiva esa dinámica de juego de toque del Betis. Creo que sería fundamental alguien de ese perfil. Y luego un delantero de gol puro y duro, creo que sería la otra gran necesidad del equipo verde y blanco. En fin, este es mi análisis para el mercado de invierno, tanto de un equipo como de otro. Y nada, como siempre, me encantaría escuchar vuestras opiniones. ¿Qué pensáis que necesita cada uno de los dos equipos? ¿Qué pensáis que le sobra? En fin, ¿qué pensáis que se va a venir en este mercado de invierno? Una vez que acabe el mercado, haremos un análisis posterior, juzgando un poco el trabajo tanto de Caparrós como de Serra. Esto ha sido todo. Un saludo a todos y a todas.